100.000 camiones de hidrógeno en las carreteras europeas en el año 2030 es el objetivo de los principales fabricantes del sector. Sin embargo, viendo los números, esto no representará más del 1% de los camiones totales en el continente ese año. Será necesario buscar soluciones que aceleren el despliegue de vehículos cero emisiones en los próximos años. Y hoy hablaremos de una de ellas. Yo soy Bryce Armiño. Y yo soy Javier Pollos. Bienvenidos al podcast del hidrógeno, un espacio de Atlanti, donde te ayudamos a desarrollar proyectos de hidrógeno renovable, prestando servicios de consultoría, ingeniería, preparación de ayudas y formación. ¡Empezamos! En el episodio de hoy contamos con David Sánchez, CEO de Avia Ingeniería, para hablar de algo que todavía no hemos cubierto en el podcast, que es la conversión de los vehículos a vehículos de hidrógeno. David, muy buenos días y bienvenido a nuestro espacio. Hola, buenos días y gracias a vosotros por invitarme, aunque suene un poco atópico, pero sinceramente estoy encantado de poder estar aquí con vosotros comentando un poco pues este tema de la transformación de vehículos a hidrógeno. El placer es nuestro, David. Muy buenos días. Lo primero de todo, nos gustaría que te presentaras, tanto a ti como a la compañía que representas, a Avia, para nuestros oyentes. Bueno, si queréis empiezo por mí. Yo hice ingeniero aeronáutico, especialidad de motores de combustión, que era lo único que había en aquel momento como concepto de tracción de vehículos en general y aviones. Y bueno, pues empecé mi carrera en eso. Empecé haciendo calibración de motores diésel y homologación de motores diésel para una multinacional. Y luego pues pasé a Avia un poco para proyectos especiales y ahí ya la verdad es que prácticamente empecé a especializar. Ya estaban en Avia, ya estaban trabajando en vehículos de tracción eléctrica y fue un poco donde me incorporé. En aquel momento eran híbridos, evidentemente. Y luego, pues ahí desarrollé prácticamente toda mi carrera hasta el día de hoy, bueno, pues ahora estoy de CEO y desarrollando vehículos de hidrógeno que no me lo hubiera ni imaginado cuando empecé. La compañía se fundó en el año 94 y básicamente habrá muchos de los oyentes que les suene el nombre de Avia Camiones, porque había un fabricante español en los años 50 que fabricaba sus propios camiones bajo la marca Avia aquí en España, en Madrid concretamente, ¿no? En Madrid, y luego tuvieron fábrica en Ávila, se expandieron mucho, pasaron a llamarse Ebro. Bueno, fue una compañía que evolucionó muchísimo durante los años y en un momento dado, bueno, pues dejaron una parte de camiones, abandonaron una parte del negocio y tres de los directivos, exdirectivos de la Avia original, pues fundaron esta ingeniería y bueno, pues tomaron el nombre que como ingeniería estaba libre, un poco más bien yo creo de nostalgia, ¿no? Y bueno, pues empezaron a hacer lo que ellos sabían que era hacer camiones especiales. Yo, como os digo, me uní en el 2005 y ya en aquel momento ya, bueno, habían hecho muchas transformaciones de chasis, alargamientos, acortamientos, cambios de peso, añadir ejes, lo que se hacía típicamente en camiones en aquellos momentos, ¿no? Y estaban empezando en ese momento con vehículos de tracción eléctrica. Y bueno, pues me encargaron el primero de los proyectos que tuvieron un poco grande para un camión, en aquel momento era de 14 toneladas, híbrido diésel. Y bueno, pues de ahí a hoy yo te diría que hemos fabricado más de 300 camiones de tracción eléctrica, camiones, autobuses, un poco de todo tipo. Y hemos hecho de todo, desde eléctricos, híbridos, ultracondensadores, hidrógeno, prácticamente todo lo que ha habido en el mercado en este sector de tracciones alternativas, prácticamente lo hemos hecho desde Avia en cuanto a proyectos, demostradores, algunos para fabricación en serie. Y muchos de ellos, la gente no lo sabe, ¿no? Pero muchos de ellos y muchos oyentes seguro que han subido en proyectos nuestros, no completos, porque casi nunca ha salido bajo nuestro nombre. Pero Madrid, por ejemplo, tiene una flota de 15 autobuses en el cual el bastidor era nuestro. Ya está circulando por el centro de Madrid durante muchísimos años. Barcelona también, Coruña, Santiago, Valencia. O sea, hay muchos autobuses y camiones nuestros por ahí en los cuales seguro que ha habido gente que me está escuchando que se ha subido, sí. Qué interesante y sobre todo también una cosa que desconocía, ¿no? Es que Avia es una empresa de ingeniería dedicada especialmente en camiones, pero que tiene ese pasado de fabricación, ¿no? De fabricación pura de camiones ya con muchas décadas atrás.
Y bueno, un sector como es el de la automoción de camiones sobre todo, que está cambiando continuamente, con esto de la transición energética, pues todavía aún más. ¿Qué estáis haciendo vosotros para aportar en este sentido? Y un poco uniendo a esta pregunta, supongo que viviréis ahora vuestra mejor época con todo esto de la electromovilidad, el hidrógeno. Bueno, es cierto que el sector de la automoción y en ese caso el de los camiones como derivado, camiones, autobuses o vehículo industrial en general, siempre ha estado muy evolución. Siempre ha sido un mercado, un negocio muy cambiante y sobre todo yo creo que el gran pistoletazo, porque en un principio quizá era más desde un punto de vista, digamos, de comodidad, ¿no? De aportar comodidad, de aportar mejoras, aires acondicionados, direcciones asistidas, cosas de este estilo, ¿no? Pero el gran boom será a principios de los 90 cuando empiezan a surgir las primeras normativas de emisiones de obligado cumplimiento. Hablo de Europa, claramente, ¿eh? En general es parecido en todo el mundo, pero de Europa, ¿no? Y a partir de ahí es cuando realmente hay una revolución y un cambio brutal y es lo que genera la aparición de los sistemas de inyección, luego todos los sistemas de post-tratamiento de los gases de escape, luego los vehículos de gas natural y evolucionado de eso es lo que estamos ahora, eléctricos, hidrógeno, en un objetivo ya de llevar esos conceptos de que en principio eran reducción de las emisiones contaminantes, como se denominaban claramente, a lo que ahora ya se habla de cero emisiones. Ya no se considera reducción, ¿no? Y bueno, pues ahí hemos estado nosotros, yo creo, un poco desde el principio. Una de las primeras colaboraciones que tuvimos con Iveco fue desarrollar vehículos, camiones, siempre digo, de gas natural. Ellos tenían la tecnología, pero la tenían aplicada en otro sector y, bueno, pues veían la necesidad de aplicarla en camiones y, bueno, pues ahí empezamos a colaborar con ellos y, bueno, pues efectivamente el gas natural ahora es una solución totalmente de mercado, totalmente aceptada. Ya hay de todo tipo de vehículos, coches, camiones, autobuses, prácticamente, con lo cual, bueno, pues es un sector que empezó en aquel momento y luego pues explotó. Y nosotros, después de eso, empezamos, como os decía, con los eléctricos, con los híbridos y ahora con los de hidrógeno. El primer proyecto de eléctrico se empezó a ver en el año 99, con unos pequeños vehiculitos con baterías de níquel-cadmio, algo que ahora sería impensable, ¿no? Que estuvieron funcionando en Barcelona, en la recogida de basuras de Barcelona, ¿no? Y luego, pues a partir de ahí, como os digo, hemos ido haciendo proyectos, algunos muy enfocados a demostradores, otros más enfocados a resolver realmente un problema, como os comentaba de los vehículos de los autobuses que estuvieron funcionando en varias ciudades y siguen funcionando en varias ciudades españolas. Entonces, nuestra intención ahí es aportar, bueno, pues nuestro pequeño granito de arena. Evidentemente no podemos competir con un Volvo, Renault o Scania y no lo intentamos, no es nuestro objetivo, ni muchísimo menos, sino nuestro objetivo es pues mantenernos en esos zonas o en esos nichos del mercado donde ellos no pueden atacar, ya sea por demasiado pronto, ya sea por ser el volumen de negocio demasiado pequeño para ellos. Y ahí es donde nosotros nos intentamos mover, ¿no? Evidentemente creemos que el objetivo final es las emisiones cero y la descarbonización, pero desde un punto de vista de ingenieros, nuestro perfil de personal es muy ingenieros. Vemos que la solución no solamente es siempre el vehículo eléctrico de batería o el vehículo eléctrico de pila de hidrógeno, ¿no? Hay muchas soluciones para descarbonizar ahora mismo el transporte, igual que hay muchos, entenderme, problemas en el sentido de diferentes tipos de transporte y de aplicaciones para los vehículos industriales, ¿no? Entonces nosotros pensamos que cada sector específico necesita una solución específica. No tiene por qué haber una solución general para todos, ¿no? Y ahí es donde estamos nosotros. Desde luego, y con todo el sentido del mundo. Lo has dejado caer, David, anteriormente, algunos proyectos de hidrógeno en los que habéis trabajado ya hace bastantes años y también proyectos de hidrógeno en los que estáis trabajando ahora. No sé si te interesa profundizar un poco más en, pues oye, lo que habéis hecho específicamente y lo que estáis haciendo ahora hasta donde puedas contar, por supuesto. Bueno, sí, yo creo que puedo contar bastante. Bueno, el primer proyecto de hidrógeno nosotros lo hicimos, las pilas de hidrógeno evidentemente es una tecnología muy, voy a decir antigua, ¿no? Entenderme antigua en el sentido de... Sí, más que madura.
Exacto, es más que madura. El Apolo, el proyecto Apolo llevaba pilas de hidrógeno para generar electricidad a bordo, ¿no? Y es una tecnología que ahora mismo se podría seguir usando, ¿no? Nosotros el primer proyecto lo hicimos en el 2001. Eran unos autobuses demostradores para la MT de Madrid y con una financiación europea. Y aquellos funcionaron, estuvieron 3 años o 4 funcionando en Madrid, funcionando como en una de las líneas, ¿no? El problema fundamental que tenían, evidentemente, en aquel momento era el precio del hidrógeno y que el hidrógeno no era 100% verde, ¿no? Pero básicamente el concepto era demostrar que el vehículo era posible, ¿no? La teoría de generar hidrógeno verde estaba ahí y no era tan complicada. Digamos que la gran novedad era el tener un vehículo que se moviera solo con hidrógeno y que por el tubo de escape solo emitiera vapor de agua, ¿no? Luego es cierto que las baterías han tenido una época en que se pensaba que iban a ser la panacea y digamos que dejaron a un lado todos los proyectos de hidrógeno, y hoy en día es claro que sobre todo para vehículo de transporte pesado, una batería es inviable, ¿no? Nunca habrá una batería que permita a un camión transportar los tomates desde Almería hasta Alemania solamente con baterías y recargas de baterías, ¿no? Y ahí es donde ahora está claramente el hidrógeno como una de las opciones, yo creo que más prácticas en ese sentido, ¿no? Por supuesto. Sí, que eso es algo curioso, ¿no? Porque al final mucha gente compite, que es hidrógeno, es baterías, pero al final hay sitios a los que solo puede llegar uno y hay sitios a los que llegan los dos y hay sitios a los que llegan los dos, pero lógicamente las baterías tienen mucho, mucho más sentido. No sé actualmente exactamente el tipo de proyectos en los que estáis trabajando. Bueno, el Shine Fleet es un proyecto referencia y muy famoso. No sé si hay alguno más que nos puedas compartir también. Sí, pues mira, ahora básicamente yo te diría que tenemos como 2 líneas de trabajo. Una más de investigación, porque efectivamente hay mucho interés por parte de la Unión Europea en cuanto a desarrollar demostradores y en aprender. Hay mucha tecnología alrededor del hidrógeno, ¿no? No tanto ya solo el vehículo, la recarga, la producción, la gestión. O sea, hay mucho que aprender en ese entorno, ¿no? Entonces, estamos involucrados en varios proyectos. Uno es el del Shine Fleet, ¿vale? Donde es un vehículo enfocado a demostrar las tecnologías que se aplicarán en vehículos de transporte de largo recorrido, cabeza tractora, tráiler, lo que hablábamos, los tomates que tienen que ir de Almería a Alemania, ¿vale? Luego estamos involucrados en otro en el cual la intención es desarrollar tecnología nacional de pilas de hidrógeno, y ahí básicamente son empresas nacionales las que están en la intención de desarrollar desde la parte más básica de la tecnología, y nosotros estamos un poco en la demostración dentro de un vehículo, ¿no? Uh-huh. Y luego tenemos un par de proyectos, digamos, camino a la producción. Tenemos un proyecto para el desarrollo de un autobús en el cual el cliente está interesado en llevarlo a producción. Y ahí estamos trabajando con ellos. Hay ya un par de vehículos, autobuses, fundamentalmente con una producción muy limitada, pero bueno, digamos que producción en Europa. Este no es para Europa. Y bueno, pues es un vehículo que estamos ahora mismo terminando. Se va a ensamblar, digamos, de aquí a final de año. Y la intención es que para principios del año que viene debería estar empezando a circular y a casi coger pasajeros. Interesante. Hasta ahora, bueno, estás comentando proyectos que sobre todo hacen, digamos, vehículos de pila de combustible desde cero, ¿no? Vehículos completamente nuevos. Pero otra línea de negocio que yo también, la verdad, veo muy, muy interesante para pues, poder desplegar una flota de vehículos propulsados por hidrógeno lo antes posible es el famoso retrofit que también hacéis, además de esta adaptación de vehículos nuevos. ¿En qué consiste el tema del retrofit? ¿Qué es lo que hacéis? ¿Y qué mercado le estáis viendo a esta actividad? Bueno, en el sector del vehículo industrial, a la hora de desarrollar, digamos, nuevas soluciones, y en este caso concreto vehículos de hidrógeno, hay básicamente 2 aproximaciones completamente distintas, ¿no? Una es el vehículo nuevo y otra es el vehículo retrofit, como bien has comentado. Y cada una se aplica, digamos, a un sector. Por ejemplo, en el caso de autobuses, es típicamente del sector que haya un fabricante del chasis y un fabricante de la carrocería. La carrocería es prácticamente la misma, sea diésel, híbrido, eléctrico o sea hidrógeno, ¿no? Pero sin embargo el chasis es completamente distinto.
ahí sí tiene sentido partir desde cero, porque digamos que el gran valor añadido que da la carrocería es el mismo, está ahí, es una tecnología que tiene el carrocero. Entonces, en el sector del autobús tiene mucho sentido, para pequeñas unidades siempre hablo, para series cortas, tiene sentido partir desde cero y ensamblar los componentes desde el origen. Y eso te da la libertad de poder desarrollar un chasis o un bastidor de autobús que se adapte perfectamente a tus necesidades. En el caso del camión hay un pequeño matiz y es la cabina. Toda la cabina y todo lo que es el interior de la cabina y la parte electrónica y gestión supone un valor añadido que es difícil hacer desde cero. Entonces, en el caso del sector del camión, para pequeñas series, tiene mucho más sentido partir de un camión que existe, eliminar componentes o, en un caso ideal, que ya lo estamos consiguiendo, fabricar el camión sin esos componentes y luego, en una segunda fase, instalar componentes nuevos para el sistema de tracción eléctrica más generación de energía a bordo con la pila de hidrógeno. Entonces, típicamente el sector del camión es más dado al retrofit, ya sea, o a la reconversión, vamos a llamar retrofit cuando es un vehículo usado, a la reconversión, ya sea nuevo o usado, y en ese sentido es un sector que tiene mucho sentido porque hay muchísimos camiones diésel ahora mismo funcionando por Europa. El otro día me comentaban que hay unas, es muy difícil contarlos evidentemente, pero hay alguna valoración en que habla de 6 millones de cabezas tractoras circulando por Europa diésel. Claro, no tiene ningún sentido tirar 6 millones de camiones para fabricar 6 millones de camiones nuevos, cuando más son vehículos que evidentemente tienen una vida útil relativamente larga, ¿no? Entonces es un sector en el que tiene mucho sentido pensar en eliminar un motor de combustión y sustituirlo por un sistema de tracción eléctrica, dado que gran parte del valor añadido lo aporta el resto de lo que es el vehículo en sí, la cabina, todo el sistema infográfico interior de la cabina, el propio sistema de frenos, etcétera, etcétera. Entonces, en el sector del camión, donde ese retrofit de vehículos usados tiene un interés bastante, digamos, práctico, realmente práctico y económico incluso, ¿no? Que es al final lo que se busca. Tenía aquí una pequeña cuestión y es relacionándolo con esas 6 millones de cabezas tractoras, ¿no? que sacabas a la luz. Hemos iniciado también el episodio comentando que en 2030 el objetivo es tener unos 100.000 camiones de hidrógeno en las carreteras europeas. Comparado con esos millones de cabezas tractoras, más o menos representa un 1% de la flota total de vehículos propulsados por hidrógeno en el año 2030, lo cual, pues oye, contrasta de pleno con los objetivos de reducción de emisiones de la flota, etcétera, etcétera. Entonces, aquí yo también la pregunta que te lanzo, David, es ¿dónde está el kit de la cuestión hoy en día para hacer, sobre todo para esos vehículos que ya existen, el retrofit a vehículos de hidrógeno? ¿Existe rentabilidad? ¿Es algo que tenga sentido? ¿O se va a quedar en esos proyectos piloto que comentabas anteriormente? Bueno, yo te diría que hoy en día es una rentabilidad complicada, porque claro, el sector del transporte es un sector que es muy competitivo, donde los márgenes no son excesivos. Todos queremos que nos sirvan las cosas que pedimos online gratis. Nadie se plantea, o todos evitamos cuando hacemos la compra online, automáticamente clicamos la casilla de envío gratuito. Nadie quiere pagar 5 euros más porque te envíen el paquete. Entonces, claro, es muy complicado en un sector que vive de eso, en parte, el plantear el aumentar el precio del vehículo o de las inversiones o del inmovilizado de la flota o este tipo de cosas. Entonces es complicada la rentabilidad, ¿no? Sí, incluso en ese tipo de vehículos en los que tenemos, por ejemplo, ya pues un vehículo que ha sido amortizado, entiendo que, bueno, lo comentábamos el otro día en una llamada tú y yo, ¿no? Que, por ejemplo, los camiones generalmente pues es la caja de cambios, el motor lo que suele fallar. Incluso en ese tipo de vehículos que ya han llegado, digamos, al final de su vida útil, ¿el retrofit es una solución que esté alejada de ofrecer rentabilidad o ahí sí que ya podemos encontrar ciertas ventajas? No, precisamente una de las grandes ventajas del retrofit efectivamente es dar una segunda vida a los vehículos. Evidentemente, digamos, todo es un círculo completo, ¿no? No puedes pensar en una sola línea en la cual sea concepto antiguo, fabricas el vehículo, le sacas rentabilidad, lo achatarras, generas residuos al achatarrarlo y vuelves a empezar, ¿no? Evidentemente, en todo el concepto
concepto de descarbonización y de aprovechar la energía, tiene que haber un concepto de economía circular y de reaprovechar componentes, ¿no? O aprovechar las cosas que se tienen, ¿no? Entonces, en ese sentido, tiene mucho sentido el retrofitar camiones a sistemas de tracción nuevos, ¿no? ¿Cuál es el elemento más crítico o más sujeto a desgaste de un vehículo industrial? Evidentemente el motor. Es el que tiene más partes móviles en funcionamiento, es el que está más tiempo, digamos, trabajando y es el que, por tanto, es más sensible a averías y, en este caso, incluso a quedarse anticuado en protocolos anticontaminación, ¿no? Que es un poco lo que estamos viendo, que están prohibiendo entrar en las ciudades a vehículos antiguos por temas de emisiones. No te prohíben entrar por temas estéticos o por temas de neumáticos o por temas de frenos, no, es por temas de emisiones. Entonces, cuando tú coges un vehículo industrial, el vehículo industrial realmente, es como dices, su nombre es industrial. Entonces, los frenos son industriales, los ejes son industriales y esos son componentes que están pensados para un mantenimiento y durar muchísimo más, posiblemente que el propio motor y la caja de cambios, ¿no? Entonces, cuando tú eliminas el motor diésel, la caja de cambios y montas un sistema nuevo de tracción eléctrico, por supuesto, cuando digo eléctrico, hablo con su batería, con su pila de hidrógeno, con el sistema que lleve acoplado, estás eliminando del vehículo el componente más sensible a quedarse obsoleto, más sensible a averías, con mayor coste de mantenimiento. Por tanto, realmente le estás dando una nueva segunda vida al vehículo en el cual es posible que pueda funcionar otros, no sé, 20 años. Con lo cual, estás aportando, digamos, un segundo grano de arena al tema de la descontaminación y al tema de las emisiones, que es el aportar a la economía circular del propio sistema de vehículos, claro. Muy bien. Y un poco profundizando en eso que dices, ¿no? En el tema de vehículos industriales, camiones, el retrofit, que es muy interesante. ¿En qué consistiría exactamente esa reconversión? En abrir el capó, quitar el motor diésel o el motor que sea, poner el motor eléctrico, la pila de combustible. ¿Cómo se hace? Vale, básicamente consiste en eso. Efectivamente, tú quitas el motor y todo lo que tiene asociado al motor, que son muchas cosas, y pones un sistema nuevo eléctrico y todo lo que tiene asociado al sistema eléctrico, que son muchas cosas. Entonces, cuando quitas el motor ahora mismo, quitas el motor, quitas el sistema de emisión de aire, quitas todo el sistema de escape y su post-tratamiento, con lo cual en vehículos industriales te incluye los sistemas de AdBlue, y quitas generalmente la caja de cambios, aunque sea para sustituirla con otra. Esa ya depende un poco del tamaño del vehículo y de la aplicación que tenga, ¿no? Y entonces instalas todo el sistema nuevo que, digamos, ya están pensados conceptualmente en cuanto a tamaños, dimensiones y prestaciones para vehículos industriales, ¿no? Con lo cual encajan más o menos en los mismos sitios, ¿no? Ahí tienes que montar baterías generalmente, aunque tengas pila de hidrógeno, tienes que montar la pila de hidrógeno, sus tanques. Entonces, hay un primer, digamos, hándicap o reto, que es en un vehículo que estaba diseñado para acomodar componentes diésel y, por tanto, un depósito más o menos cuadrado, un sistema de escape más o menos cuadrado, incorporar ahora una serie de componentes nuevos, como son los depósitos de hidrógeno redondos, la pila de hidrógeno que no es que tenga una geometría muy definida, las baterías que tienen un peso importante y, por tanto, tienden a descompensarte de un lado a otro del vehículo. Entonces, tiene un pequeño reto, digamos, tecnológico en cuanto a diseño, aparte de propiamente el seleccionar los componentes, ¿no? Para cada aplicación. Nosotros un poco lo que trabajamos sobre todo es en ofrecer soluciones específicas para cada aplicación y no es lo mismo el sistema de tracción eléctrico que puedas montar en un vehículo que va a hacer largos recorridos de carretera o que va a hacer reparto en una ciudad con muchas paradas, que va a necesitar varios turnos al día o que, sin embargo, va a hacer un solo turno al día y luego durante la noche va a estar aparcado en la cochera. Entonces, ese tipo de adaptación y ese tipo de dimensionamiento correcto de los componentes es la parte, digamos, de ingeniería inicial que hay que hacer antes de plantearse ningún retrofit. No es coger de la caja un kit y ponerlo, ¿no? Como quien hace un monopatín. No, es un poquito más complicado que hacer un monopatín eléctrico, ¿no? Ya suponemos. Pero entonces, por lo que dices, no habría diferencia entre hacer una reconversión a un vehículo antiguo a uno nuevo, porque al final las partes que más se desgastan, digamos, que son la caja de cambios, el motor, etcétera, los tienes que cambiar sí o sí.
Exacto, desde un punto de vista técnico la diferencia es muy poca, ¿no? Quizá hay una parte muy importante que es el tema de la legalización, la homologación del propio vehículo. Claro, luego quieres circular por la carretera con esos vehículos, pero sobre todo hay una parte crucial que es la parte electrónica. Evidentemente los vehículos, cuanto más modernos, más cantidad de electrónica llevan y por tanto más complejo es hacer que ese sistema nuevo de tracción eléctrica se entienda con toda la electrónica que lleva el vehículo. Estamos hablando desde un simple ABS que evidentemente va comunicado con el antiguo motor diésel y por tanto ahora tiene que comunicarse y entenderse con el motor eléctrico, sistemas de antipatinamiento, sistemas para evitar el vuelco y evidentemente ya estamos entrando en sistemas de ayuda a la conducción. Sí, ayuda de frenada, ayuda al cambio de carril. Todos esos sistemas lo que van haciendo es que el vehículo industrial, propiamente dicho, sea cada vez más complejo, cada vez tenga más sistemas interconectados entre ellos y que dependen unos de otros, ¿no? Entonces, eliminando esos sistemas, como en este caso es el motor más su caja de cambios, y sustituirlo por un nuevo sistema de tracción eléctrico supone poner todos esos sistemas de acuerdo. Entonces, esa puede ser la mayor diferencia, diría yo, entre un vehículo más antiguo y un vehículo más nuevo, ¿no? Precisamente el integrar electrónicamente todos los componentes. Entendido. Y un poco hablando de precios, ¿no? Y de costes, teniendo en cuenta los costes de un vehículo hoy, que la verdad que son muy altos, ¿cómo se podría comparar eso con un retrofit? Bueno, en principio, el problema es que ahora mismo no hay vehículos realmente en el mercado. Si tú quieres ir a comprar un vehículo nuevo de hidrógeno, en algunos sectores, sí, cuidado. Te estoy hablando de vehículo industrial pesado. Evidentemente, si vas a comprarte una furgoneta, sí empieza a haber furgonetas de hidrógeno nuevas. Pero si vas a buscar un vehículo industrial pesado, evidentemente, teóricamente existen, pero los plazos de entrega o los plazos de comercialización ahora mismo son muy largos, ¿no? Entonces, ahí es donde puede empezar a entrar el sentido de un vehículo de retrofit, ¿no? El otro sector en el que yo creo que el retrofit tiene mucho sentido es en vehículos especiales. El vehículo industrial es un vehículo para trabajar. Entonces, hay trabajos muy estándares, como puede ser el autobús urbano, son todos muy parecidos, pero luego hay muchísimos vehículos muy especiales. Entonces, todos hemos visto los camiones de basura circulando por las ciudades. Claramente no es un camión normal. No sé si alguien se ha fijado en los camiones de limpieza de alcantarillado. Los camiones de limpieza de alcantarillado tienen una carrocería muy, muy compleja. Hay grúas muy especiales, hay hormigoneras muy especiales. Entonces, ese tipo de vehículos es en el que puede tener mucho sentido el hacer un retrofit. Cuando el sobrecoste que tiene el resto del equipamiento que tiene el vehículo, como es, por ejemplo, un camión de basura, ¿no? Por ir a algo cercano, ¿no? Supone un impacto económico en el producto en el cual hacer el retrofit puede tener mucho más sentido que a lo mejor comprar un vehículo nuevo, insisto, si lo hay en el mercado en ese momento, ¿no? Y has comentado el tema de los plazos. Claro, un vehículo nuevo de hidrógeno, pues es lo que tú dices, ¿no? O sea, de 500.000 hoy en día no te baja y además espérate por lo menos un año, ¿no? A recibirlo si es que quieres pagar ese 500.000 y bueno, son series muy cortas y muy, muy especiales, al menos en Europa. Luego Asia ya sabemos que es otro mundo, pero ¿cuánto tiempo se puede tardar en hacer un retrofit, por ejemplo, de, no sé, una serie de 10, 15, 20 vehículos industriales? Bueno, nosotros no, eso tienes dos partes ahí claramente diferenciadas, ¿no? Una parte que digamos sería la parte del proyecto, lo que estábamos hablando antes, ¿no? Dimensionarlo, hacer la parte de ingeniería, etcétera, etcétera, y luego es la parte de la fabricación. La fabricación en sí no lleva demasiado, o sea, hacer la reconversión de un vehículo, una vez teniendo el proyecto, digamos, habiendo hecho funcionar los primeros vehículos, es algo que se puede hacer en un par de meses sin ningún problema. El proyecto es algo que lleva bastante tiempo. Ahora mismo un proyecto para un camión de hidrógeno puede estar llevando fácilmente 10, 11 meses, sin ningún problema. Pero una vez hecho el proyecto, insisto, replicarlo es un problema de... en series cortas, no hablo ni mucho menos en producciones largas, ¿no? En un tema puede llevar un par de meses sin ningún problema. Cuando dices un proyecto 10-12 meses, dices para un modelo en concreto, ¿no? Exacto, sí. Para lo que es todo el proyecto de ingeniería, para, digamos, desarrollo nuevo. O sea, viene un cliente y te dice, oye, mira, yo, lo que hablábamos antes, tengo un vehículo con este tipo de carrocería muy especial, con esta aplicación muy especial,
y yo quiero que me lo desarrolles y eso supone empezar, no digo desde cero, pero bueno, desde el principio, ¿no? Ese es el concepto en el que sí podemos estar hablando de 10, 12 meses. Y tema costes, va a haber en los próximos años una reducción bastante importante en los costes de los equipos, ¿no? De las pilas, de los tanques. ¿Esto cómo se vería repercutido en el retrofit, que los componentes bajen tanto de precio? Bueno, pues evidentemente irá detrás. A mí me gusta mucho la comparativa de estas nuevas tecnologías con el tema de los teléfonos móviles. Yo creo que ahora mismo el tema del hidrógeno está en la versión beta. Yo diría que están aquellos teléfonos móviles que pesaban 5 kilos, que eran un auténtico maletín y que había 3 o 4 que costaban un dineral y era prácticamente una cosa absolutamente extrañísima verlos. Yo creo que ahora mismo estamos en ese punto y de allí evolucionaremos seguro a lo que tenemos ahora con los smartphones, ¿no? Es un problema de tiempo, de plazo y de economía de escala. Y cuanto más aumente el mercado general, vehículo nuevo, vehículo retrofitado de los sistemas de hidrógeno, más bajará el precio y más tendrá sentido el retrofit, sin duda, sin duda. Ahí tenemos que hacer presión, que conseguir camiones, autobuses, coches por todos lados. Yo tengo un par de preguntas técnicas, David, que la verdad hace mucho tiempo que me cuestiono. La primera ya se la hemos preguntado a todo el mundo que venía con conocimiento de autobuses, de camiones, etcétera. ¿Hacia dónde vamos? ¿350 o 700 bares? Bueno, yo te diría o licuado. El otro día estaba viendo Uf, el producto, el prototipo que ha desarrollado Mercedes y él tiene sí. un prototipo 100% funcional con hidrógeno licuado. Yo creo que vamos hacia 700. Yo creo que vamos hacia 700. Ahora mismo en el desarrollo completo del vehículo es un pequeño detalle y es simplemente el depósito el que cambia y algo de la raconería, pero es básicamente el depósito y no tiene mayor complejidad. Son un poquito más caros, evidentemente, ¿no? Porque son más reforzados, son más especiales, las pruebas a las que se somete son más altas, pero yo creo que al final iremos a 700 bares sin ningún problema. Ahora que comentas el tema de la racorería, la reducción de presión de 700 a lo que trabaje la pila, ¿dónde se hace? Se está haciendo en la propia boca del depósito. De forma Entonces que nos la ahorramos única... costes en el resto Claro, de... claro. Entonces, la válvula que va montada en la boca del depósito es la que es especial, es la que cumple todas las normativas de alta presión y la gran ventaja que tienes es que hay a partir de ahí toda la recorrería que hay debajo. Depende un poco de los proyectos, porque eso realmente tampoco tiene mucha influencia, suele estar a una presión intermedia. Suele estar a una presión que puede variar entre los 20 y 50 bares, una cosa así. Y luego hay una última etapa de reducción de presión fina, digamos, para la entrada a la pila. Evidentemente es muy difícil bajar de 700 bares cambiantes, porque a medida que se va vaciando el depósito, esos 700 bares van reduciendo a los 10, 12 que entran a la pila o incluso menos, ¿no? Entonces es mucho más sensato hacerlo en dos escalones, hacer un escalón primero, una presión intermedia, digamos basta, ¿vale? En el cual te da igual que sean 15, 16, 17, 18, 20 y luego ya un reductor de presión fino, ya eso sí, de 15 a o de 20 exactamente a lo que necesita la pila. Claro, oye, pues eso me parece muy interesante. Y luego, a mí una cosa que aún no... Yo creo que tengo una idea, pero no la tengo del todo clara. Yo veo un Toyota Mirai y veo un coche de una potencia de pila de combustible de 110 kilovatios y una batería creo que eran de 2 kilovatios hora. En cambio, veo un camión y veo una pila de combustible, no sé si de 70 kilovatios de potencia, pero otra batería de 70 kilovatios hora. O sea, entiendo que en el camión la batería está muy sobredimensionada con respecto a lo que es la pila, con respecto, si lo comparamos con un coche, ¿no? Entonces, a mí me gustaría entender por qué. ¿Por qué en los vehículos ligeros, digamos, estamos yéndonos a pila de combustible, confío en ti, y en cambio en la movilidad más pesada parece que siempre utilizamos esa batería como reguladora y como intermediaria? Vale, es efectivamente un poco lo que has dicho, depende del tamaño del vehículo. Tú en un coche puedes poner evidentemente tú quieres unas prestaciones equivalentes a las que tenías en un diésel, estás hablando de 100 kilovatios, de utilitario evidentemente, ¿no? O de vehículo normal. Tú puedes montar una pila de 80, 90 picos de 100 kilovatios, porque evidentemente un coche que lleva un motor de combustión de 100 kilovatios
muy pocas veces da esos 100 kilovatios, porque simplemente por presión atmosférica, temperatura, es muy difícil que los llegue a dar, incluso que el conductor se los llegue a pedir, ¿no? Sin embargo, un sistema eléctrico, la gran ventaja que tienen, y eso las pilas, es que sí los dan, los dan siempre que se los pidas, ¿no? Y entonces un coche con una pila de hidrógeno de 80 kilovatios fácilmente es comparable a un coche con un motor de combustión de 100 kilovatios. Pero cuando vas a un camión ya es muy distinto. Ten en cuenta que los camiones de larga distancia estás hablando de 300, 400, 500 kilovatios. 500 kilovatios de una pila de hidrógeno hoy en día es una cosa complicada. Por volumen simplemente, ¿eh? Por volumen, por gestión térmica, etcétera, etcétera. Entonces, el concepto de la batería unida a la pila de hidrógeno, la ventaja, que a mi gusto es muy interesante, es el ser capaz de regular de una forma mucho más lógica la energía que hay en el vehículo. Cuando hablo de energía, hablo sobre todo de la energía que se recupera en las frenadas. El gran chiste del vehículo eléctrico es la energía que se recupera en las frenadas. Ahí es donde está su efectividad. Entonces, cuando tú tienes un vehículo industrial que tiene un peso alto y, por tanto, tiene unas inercias altas y, por tanto, eres capaz de recuperar muchísima energía de esa frenada o de esa retención, el ser capaz de tener una batería que pueda almacenar esa energía y dártela después y, además, así, ahorrarte el poner una pila de combustible de un precio pues sensiblemente más bajo, de un peso más bajo, etcétera, etcétera, lleva todo a un vehículo mucho más optimizado. Muy bien. Volviendo, dejando un poco la parte técnica, ¿no? Y las dudas técnicas que comentaba Bryce, un poco volviendo al tema de homologación, que antes lo has dejado caer, pero no sé si podría ser un problema serio a la hora de hacer estos retrofits. Cuando has comentado antes lo de los 11 meses que tarda en hacerse el proyecto para un vehículo, ¿ya incluye esta homologación? Sí, la homologación. La legalización, digamos, de un aspecto mucho más amplio, está incluido en ese tiempo. Básicamente hay dos conceptos distintos a la hora de legalizar un vehículo para ponerlo en la carretera. Y es si partes de un vehículo nuevo que no está matriculado o si partes de un vehículo que está matriculado. Si partes de un vehículo nuevo que no está matriculado, estás sujeto o estás jugando en el marco europeo y, por tanto, estás trabajando con las normativas europeas de homologación. Y esas son estándar para todos los países de Europa y concebidas fundamentalmente para una producción en serie. Tú vas a poner una fábrica de camiones. Digamos que luego podrás hacer pocos o podrás hacer muchísimos, ¿no? Y en ese sentido está concebida la homologación. Tú homologas un vehículo, el primero, y luego te comprometes, evidentemente, y te obliga la normativa a fabricarlos todos iguales. Por lo tanto, tú haces el gasto nada más que una vez en la homologación, que es complicada, y más en el caso del hidrógeno, y luego ese gasto lo amortizas en toda la fabricación que tengas de vehículos, ¿no? Ahí, como te digo, estás jugando al marco europeo, es el mismo juego para todo el mundo y, por tanto, las inversiones y la documentación y el papeleo es el mismo para toda Europa. Sin embargo, cuando entras en un vehículo que ya está matriculado, el juego es distinto, porque al estar matriculado el vehículo ya depende de la legislación de cada país de la Unión Europea. Y, por tanto, la legalización necesaria para volver a poner ese vehículo en la calle depende de cada uno de los gobiernos. Y, por tanto, es distinto de unos países a otros de la Unión Europea. Hay países que es más laxo porque lo afrontan de una forma distinta, digamos, y otros países en que son más estrictos a esa hora de legalizar ese vehículo modificado o transformado o retrofitado, en este caso, para volverlo a poner en la carretera. En ese caso, hay ejemplos, por ejemplo, como Francia, durante hace un par de años, decidieron que iban a fomentar el mercado o toda la industria en torno a este retrofit de vehículos eléctricos. Y cambiaron su legislación interna para que si tú coges un vehículo francés matriculado en Francia, te sea relativamente sencillo, evidentemente, siempre cumple los mínimos de seguridad para poder circular con un vehículo donde tienes tensiones altas dentro, evidentemente, o hidrógeno en este caso, montado en el vehículo, ¿no? Eso está claro, ese mínimo lo tienes que cumplir siempre, ¿no? Sin embargo, España, en ese concepto más de modificar un vehículo que ya está matriculado, a nivel general, no específicamente eléctrico, plantea que debes cumplir los mismos requisitos prácticamente que para un vehículo nuevo. Y, por tanto, te exige repetir prácticamente todos los ensayos de homologación asociados a aquellos componentes que has cambiado. En este caso, no es lo mismo cambiar un tubo de escape
que cambiar todo el sistema de tracción y todo el sistema de alimentación de combustible. Entonces, en España, el retrofitar un vehículo es costoso por las necesidades que hay de legalización posteriores para volverlo a poner en la carretera. Una cosa que comentas con la diferente legislación entre cada país es si luego entiendo que ese coche o ese vehículo industrial o como sea puede circular libremente por toda la Unión Europea. ¿Esa diferencia de legislación cómo afecta a eso? Puede circular, por supuesto. Lo que no puedes es venderlo. Entonces, tú puedes coger tu coche español, recorrerte toda Europa y volver a España sin ningún problema. Lo que no puedes hacer con ese vehículo, pero eso por obligación de la Unión Europea, ¿vale? Por la libre circulación, digamos. Pero lo que tú no puedes hacer con ese vehículo es cogerlo y luego llevarlo a vender a otro país. Porque cuando intentas venderlo en otro país, entonces al intentar rematricularlo en ese país por importación, es cuando te imponen las normativas de legalización que haya en ese otro país. Y cuando hablas, David, de este tema de la normativa, ¿no? Frenando el desarrollo del hidrógeno, la verdad, es algo nuevo, no me suena de nada. Bueno, a ver, es normal en cierto aspecto que... Bueno, vamos a ver, no está, digamos, aposta frenando el desarrollo del hidrógeno. Claro. Digamos, es un concepto distinto en el sentido de si tú modificas un vehículo, digamos que por seguridad, y aquí es un concepto muy relativo entre países, ¿vale? Te exigen más o menos. Y entonces ahí está la electrificación primero, estuvo y está el problema de reconvertir un vehículo eléctrico y ahora está la del hidrógeno, ¿no? Sí, lo que comento es que, por ejemplo, a la hora de... Bueno, no, lógicamente no, o sea, sé que no es que estén en contra, es simplemente que al final siempre tenemos pues una normativa obsoleta que no avanza con los tiempos, ¿no? Ocurre por lo menos lo mismo con la producción de hidrógeno, con el establecimiento de hidrogeneras, etcétera. Es algo que no es ajeno al sector. Un poco a lo que iba es a preguntar si pues el ministerio o el gobierno son conscientes de esto, si sabéis que hay avances en el cambio de normativa y también en qué punto estamos en términos de normativas. ¿Identificas, pues, por ejemplo, otras regulaciones, otras trabas o beneficios que estén a favor de o en contra de los vehículos propulsados por hidrógeno? Sí. ¿Dónde está la mejora a nivel normativo aquí para poder desplegar, digamos, más vehículos en las carreteras? Bueno, déjame que empiece por el principio. Comentas de la normativa. Sí, en España es especialmente no crítica, estricta, ¿no? Porque lo que busca es la mayor seguridad en los vehículos que están circulando. Entonces, ese concepto de coger un vehículo, transformarlo y volverlo a poner en la calle, básicamente dicen, vale, es posible. Y cuando digo este sentido, transformarlo, entenderlo en un sentido totalmente amplio, ¿no? Ya sea porque he decidido ponerle unas llantas más grandes o un tubo de escape más grande, o ya sea porque he decidido montar un sistema de tracción eléctrico y además con hidrógeno, lo que buscan es que ese vehículo sea igual de seguro que todo el resto de vehículos que circulan por la calle, ¿no? Y porque fundamentalmente en España ese concepto está muy supeditado a la homologación y por tanto a la certificación que recibe el vehículo. Hay otros países en que eso recae más, digamos, en lo que es de certificación de primera parte, que es el propio usuario del vehículo el que se responsabiliza de ese tipo de transformaciones. Entonces, por eso en España es un concepto mucho más restrictivo porque lo que busca es la máxima seguridad posible y la mínima responsabilidad en el usuario, ¿vale? Me comentabas en cuanto a normativas, yo te diría que están, a nivel vehículo están prácticamente desarrolladas. Casi todas, incluso para lo que hablamos de la transformación, vienen de la base europea, digamos, y ahora mismo todas existen en una versión inicial. Evidentemente es un tipo de vehículos que están empezando ahora mismo en el mercado y hay muy pocos, digamos, sectores que todavía estén en blanco o esperando una normativa, ¿no? Quizá el único en que están trabajando y están a punto de sacarla es para el tema del ADR, que es el transporte de mercancías peligrosas. Entonces, ahora mismo, hacer un vehículo de transporte de combustible que fuera con tracción de hidrógeno es una cosa que ahora mismo no está, no es que no se pueda, es que no está regulado. Pero ya te digo, es una normativa que están trabajando en ella y posiblemente salga a lo largo de este año o el año que viene, ¿no? Y un poco ya la última pregunta en el tema de regulación es acerca de si se puede hacer el retrofit de cualquier tipo,
por ejemplo, en España me refiero, por ejemplo, con la combustión dual de hidrógeno y diésel como hacen otras compañías? Sí, sí, sí. O sea, ahora mismo es completamente posible, es lo que te decía, ¿no? Prácticamente en lo que es transformación de vehículos o de plantas de potencia, ahora y hablo desde julio, que salió la normativa en España, estamos totalmente al día. Tú puedes hacer cualquier tipo de transformación en este sentido en el vehículo y, bueno, hay una lista de las normas que tienes que cumplir y efectivamente se están planteando. Nosotros uno de los proyectos que estamos trabajando efectivamente es sistemas de combustión con hidrógeno. Más que dual, que bueno, tenemos una perspectiva ahí posible con gas natural, más en el sentido motor de combustión de hidrógeno puro, o sea, exclusivamente hidrógeno y aire, que yo creo que es un sector muy, muy, muy interesante también para el retrofit de lo que hablábamos antes, ¿no? De esos vehículos, un primer stage de retrofit de todos los vehículos diésel que existen y, y montar plantas de potencia de combustión con hidrógeno. Pero es fácil. O estás hablando ya a nivel de plantas de potencia o también para camiones. Fácil, fácil, fácil no es. Fácil no es como toda No, tecnología, ¿no? claro, Entiéndeme. mi pregunta es, Pero mi sí es pregunta es, factible, existe, sí existe ahora mismo. Es una tecnología que existe, claro, tiene yo sus lo que conozco problemas. es adaptaciones de motores, por ejemplo, de camiones duales, pero, o sea, la mayoría no es que te hagan el cambio de 0 a 100 de hidrógeno, sino que te ofrecen hasta un 60% de hidrógeno. Supongo que es por tema de energía, ¿no? En los propios cilindros de los pistones, pero no, yo hasta ahora, de retrofits que tengan disponibles, digamos, a 100% de hidrógeno todavía no lo he visto. Por eso pregunto si es algo, bueno, fácil, claro. Una palabra muy... Es Se llama una broma por muy los relativa, derroteros, muy ¿no? relativa. Sí, no, básicamente el problema fundamental es que cuando tú quieres cambiar de un combustible diésel, que es el que se utiliza en Europa para todos los camiones, a un combustible como puede ser el gas natural o como puede ser el hidrógeno en sentido combustión, tienes que cambiar el ciclo de trabajo del motor. Pasas de lo que es el ciclo diésel al ciclo Otto, lo cual, aunque el motor se parece mucho, realmente a la hora de funcionar es completamente distinto, ¿no? Entonces, dualizar un combustible y es inyectarle al diésel un combustible que puede ser más barato, puede generar menos emisiones o puede generar un poquito más de energía de potencia específica. La ventaja que tienes es que tú mantienes el mismo ciclo de trabajo del vehículo. A cargas parciales o a cargas muy bajas lo mantienes en diésel puro, que es donde es más complicado tener una combustión estable. Y sin embargo, a cargas altas vas aumentando esa proporción del otro combustible que lo que aporta es una energía adicional, pero realmente el ciclo de funcionamiento estándar de la cámara de combustión, la parte más íntima de la combustión, se mantiene la misma porque sigue siendo el diésel, ¿no? Es el diésel el que se entra en combustión y es el diésel el que quema o ayuda a encender al otro combustible, ¿no? Cuando tú cambias a completamente hidrógeno, realmente tienes que repensar el motor entero, ¿no? El sistema de combustión es completamente distinto, el sistema de inyección de combustible es completamente distinto, la gestión es completamente distinta. Hay un problema de cantidad de combustible, porque al final el hidrógeno pesa tan poquito que es realmente difícil meter la cantidad de masa de combustible de hidrógeno que necesita un motor de este tamaño, ¿no? Y entonces empiezas a tener otra serie de problemas, ¿no? La ventaja es que al final tienes un motor realmente cero emisiones en combustión. Y le cambias muchas piezas, sí que es cierto, pero estás manteniendo la mayor parte de lo que tiene el camión. Al final mantienes el bloque, lo que hablábamos antes, mantienes el sistema de refrigeración, la admisión, el sistema de escape lo simplificas muchísimo. Entonces es un primer stage en que, aunque sea complicado, puede tener incluso cierto sentido. Y hay gente trabajando ahora mismo. No sé, sinceramente, no te sé decir si hay comerciales en Europa. Sé que fuera de Europa hay varios kits que son, o varias fábricas, porque ya no es un kit realmente, ¿no? Ya es reconvertir el motor entero. O sea, hay que sacar el motor del camión, desmontarlo entero, reconvertirlo, volverlo a montar. Hacerle un Ya. overhauling al motor, ¿no? Pero tienes un motor cero emisiones al final. Interesante. Sí, muy interesante. Y ya, David, llegamos al fin de la entrevista con la pregunta de rigor, la pregunta que siempre hacemos a los que nos vienen con nosotros al podcast, y es ¿dónde y cómo te ves aportando en el sector del hidrógeno en los próximos años?
Una pregunta muy complicada. Bueno, a mí me gustaría realmente seguir ofreciendo soluciones de transporte de vehículos industriales de hidrógeno, ¿no? Y es un poco nuestro interés. Sabemos que, evidentemente, lo que decía antes, nunca podemos competir con un Scania en lo que es un vehículo estándar, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay muchos más vehículos necesitados de ser cero emisiones, desde maquinaria de obras públicas, lo que hablábamos, camiones de basura, camiones especiales, vehículos de mina, vehículos de construcción. Y bueno, pues ahí es donde estamos trabajando nosotros un poco. Yo creo que podemos aportar mucho, espero. Seguro que sí. Viendo lo que sabéis, lo tenemos más que claro. Y lo cierto es que esto que acabas de recalcar ahora, ¿no? Ya, bueno, está claro que los camiones al final ahora mismo tiene un mercado enorme. En mi opinión, todo lo que tiene que ver con la reconversión, tanto de vehículo nuevo como de vehículo usado. Pero es que hay muchísimos nichos que son máquinas que no duran 10 años como puede durar un camión. Son máquinas que igual están ahí 15, 20 años y que este conocimiento pues perfectamente puede ayudar a llevar el hidrógeno a todos estos sectores, ¿no? Con lo cual, David, ya para cerrar el episodio no nos queda más que darte las gracias por haber venido y desearos muchísima suerte también en todos estos proyectos en los que estáis y todos los que van a venir, porque desde luego que estáis haciendo algo que muy pocos hacen, pero que va a ser ese granito que comentabas al principio que va a permitir pues desplegar la tecnología del hidrógeno en transporte o en la movilidad de una forma también mucho más rápida y mucho más holística, ¿no? Porque al final aquí hay que llegar a todos los sitios. Así que muchas gracias por estar con nosotros y mucha suerte. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme, ya os he dicho. Y bueno, pues nosotros vemos claramente ahora el hidrógeno, pero esperamos seguir ahí después. Yo creo que después vendrán los coches con reactor de fusión, clarísimamente, para las baterías y los motores. O sea que allí estaremos, cuando llegue eso, allí estaremos. Estamos lanzando el podcast en eso también, sí. Muchas gracias, David. Un abrazo. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego. Y hasta aquí ha llegado el episodio de hoy, que hemos contado con la presencia de David Sánchez, de Avia, que nos ha compartido su experiencia y conocimiento sobre el sector del retrofitting de vehículos. Esperemos que os haya gustado y que nos acompañéis durante los próximos capítulos, ya que es mucho lo que tenemos y queremos contar. Dadle like y suscribiros para ayudar a que este podcast crezca. Todas vuestras aportaciones serán bien recibidas en el correo elpodcastdelhidrógeno@gmail.com o en los comentarios de las principales plataformas. Un abrazo grande y hasta la próxima semana.